Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Edmé Domínguez. La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora emérita en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza los problemas para la implementación de las cláusulas democráticas y de derechos humanos en los acuerdos comerciales de la Unión Europea. La Unión Europea tiene muchos problemas para armonizar sus diferentes reglas, intereses y metas, ya no digamos a nivel de política interna o externa, sino simplemente en cuanto a su comercio exterior. El problema es que el comercio exterior tiene que cumplir metas no solo de coadyuvar al crecimiento económico de esta región, ayudar a sus inversiones y exportaciones, sino también facilitar la transición verde, es decir, disminuir las emisiones de carbono y otros elementos que contribuyen al cambio climático, además de cumplir los objetivos de respeto a los derechos humanos y a órdenes democráticos. Y estas metas son muchas veces contradictorias, incompatibles. Hagamos un poco de historia. La política de condicionalidad de la Unión Europea empieza desde su creación en los años 50, cuando establecen sus principios fundadores, el respeto a la democracia, lo que le impide admitir como miembros a España, Portugal y Grecia. Estos principios se trasladarían a su política de ayuda al desarrollo de sus excolonias con la formación del grupo ACP, África, Caribe y el Pacífico, con el que se desarrollarían los diferentes tratados de Lomé y después el de Cotonú. Dentro de estos tratados se manejarían las cláusulas de condicionalidad para esta ayuda al desarrollo, que no solo incluirían democracia y derechos humanos, sino también el principio de buena gobernabilidad, que dentro del contexto de los 80 se refería a principios neoliberales de privatización y lucha contra la corrupción, exigidos por instituciones financieras como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Pero es en los 90 cuando los principios de condicionalidad se establecen más claramente. En noviembre de 1991, el Consejo Europeo emite una resolución sobre derechos humanos, democracia y desarrollo para ser integrada en todos los futuros acuerdos de cooperación. En 1992-93, todos los acuerdos con los recién liberados países de Europa del Este, pero también con Brasil, Centroamérica, India, Sri Lanka, Sudáfrica y Tunisia, contarían con elementos esenciales y cláusulas de no cumplimiento referidos a los principios de democracia y derechos humanos. Así que todos los acuerdos de cooperación incluirían estos principios como elementos esenciales, aunque las cláusulas de no cumplimiento evolucionarían de medidas estrictas de suspensión total o parcial del acuerdo, cláusulas incluidas en los primeros acuerdos con los países bálticos, Albania y Eslovenia, a procesos graduales de medidas menos sancionadoras y estrictas para mediados de los 90. Otro elemento que se empezó a incorporar a los acuerdos comerciales de la Unión Europea fue el principio de desarrollo sustentable, entendiendo por esto la protección del medio ambiente, derechos laborales y cambio climático, desde 2009 con el Tratado con Corea del Sur. Lo curioso es que aquí no se invocaban derechos humanos o democracia. Estos se incluyen solo cuando el tratado rebasa la parte comercial y se convierte en uno de asociación, lo que incorpora un pilar político y social. Pero, y he aquí lo entramado del asunto, si bien un tratado comercial solo necesita para ratificarse de la aprobación del Parlamento Europeo, el tratado de asociación necesita de la explícita ratificación de los 27 miembros de la Unión Europea. Por ello, la Comisión Europea recurre al truco de separar la parte comercial del tratado, más fácil y expedita de ratificar, de la parte de asociación más complicada. Eso es lo que sucede con los tratados en proceso de negociación, por ejemplo, el de Mercosur, aunque aquí ni la parte comercial avanza por una seria oposición de muchos movimientos sociales tanto en Mercosur como en Europa. Pero aún tratados menos complicados, como el concertado entre la Unión Europea y Centroamérica, ratificado en su parte comercial en 2010, no fue ascendido a acuerdo de asociación sino hasta hace un mes, es decir, casi 14 años después de haber sido firmada su parte comercial. El que ya sea un acuerdo de asociación es una buena noticia, porque por fin ahora se pueden invocar no solo los principios de desarrollo sustentable, sino los llamados
elementos esenciales de respeto a los derechos humanos y democracia. Justamente sobre esto discutimos ayer en una reunión de los comités de la sociedad civil formados a iniciativa de la Unión Europea para monitorear estos acuerdos. Se discutieron muchos problemas para implementar tanto los principios de desarrollo sustentable como los de democracia y derechos humanos. Y un caso específico en la discusión fue el de Nicaragua, donde la situación de atropello a los derechos humanos y principios de democracia es flagrante y perfectamente documentada. Aquí es donde los llamados elementos esenciales y las cláusulas de no cumplimiento tendrían que hacerse valer para suspender a Nicaragua de este acuerdo o al menos someterla a serias sanciones. No será sencillo, pero si se lograra, se crearía un precedente importante. Como ya lo mencioné al principio, las metas de la Unión Europea, sus principios y misiones son contradictorias entre sí. La Unión Europea quiere valerse más y más de sus propios recursos o de los de sus aliados confiables para dejar de depender de países no fiables como lo fue Rusia y hoy lo es China, y echar a andar esta transición verde que ya se ha convertido en parte de su legitimidad. Es por eso que prefiere cerrar los ojos cuando se trata de países autoritarios con violaciones a los derechos humanos, pero valiosos aliados comerciales. Y aún con países democráticos, los intereses económicos europeos pesan muchas veces más que sus principios, buscando ventajas que resultarían dañinas a los intereses económicos, sociales o ambientales de los países aliados. Es por ello indispensable armonizar estas metas, aun cuando el costo económico fuera alto. La preservación del modelo de democracia europea y respeto a los derechos humanos vale más que cualquier interés económico a corto plazo. Para Radio Educación desde Suecia, les habló Edmé Domínguez Reyes.